Hermanos, nosotros estamos dando, como saben, una serie que se ha titulado Teología para la Iglesia, donde estamos viendo doctrinas que son fundamentales para que nosotros como creyentes tengamos un buen fundamento, eh, un buen fundamento cristiano. La idea no es hacer un detalle minucioso de cada una, sino verla en sentido general. Y la clase pasada nosotros estuvimos viendo en la serie de teología la doctrina de qué. Doctrina de que estábamos viendo la clase pasada, del hombre, ¿verdad? Y de lo que era el hombre creado y todo lo que eso implicaba. Yo quiero que veamos en el día de hoy la doctrina del hombre, pero viéndolo desde el punto de vista del hombre caído. Y por eso he llamado mejor el tema, en vez de llamar la doctrina del hombre caído, la doctrina del pecado. Doctrina del pecado. Y recuerden que nosotros decíamos que hay 4 etapas en las que uno ve la doctrina del hombre. ¿Cuáles son esas 4 etapas? A ver, ¿quién se acuerda? Hay 4 etapas en la doctrina del hombre. El hombre creado, el hombre caído, el hombre redimido y el hombre glorificado, exactamente. Esas son las 4 etapas: creado, caído, redimido y glorificado. O sea que básicamente hoy vamos a enfatizar lo que es el hombre caído, y ahí yo quiero que veamos el tema bajo 2 encabezados: el origen del pecado y la transmisión del pecado. Está en sus hojas. Y cuando hablamos del origen del pecado, nosotros debemos de ir a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 19, ¿verdad? Es el texto clave. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 19. Y dentro de la caída, dentro del origen del pecado, en los versículos del 1 al 3, nosotros tenemos específicamente lo que fue la caída del hombre y de la mujer. Nosotros vemos cómo en los primeros versículos del capítulo 3 se habla de una serpiente que era, dicen, más astuta que todos los animales del campo. Y por otra parte de la Biblia sabemos que ese fue un instrumento más bien que utilizó el mismo Satanás para tentar en este caso a la mujer y luego al hombre. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11, 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esa serpiente no es nada más nada menos que el maligno, Satanás. Ahora bien, hermano, hay algunos detalles que yo quiero que tomemos en cuenta a la hora de mirar este pasaje de Génesis capítulo 3. ¿En qué consistía la tentación? En que Satanás estaba buscando que ellos comieran del árbol. ¿Cuál árbol? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ahí vemos la conversación que se produjo entre la serpiente y Eva. Dice versículo 1 del capítulo 3: la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales del campo, y le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Qué ustedes ven ahí? Una mentira. O sea, no, Dios dio los árboles del huerto para comer. La mujer respondió: del fruto, y ahí, ¿verdad? Ven cómo comenzó la conversación. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él ni la tocarán para que no mueran. O sea que la mujer aclara: no es de todo fruto del árbol, es de ese específicamente. Claro, ahí comenzó el problema cuando se pone a dialogar con la serpiente, con Satanás, que sabía que estaba engañando. La mujer advierte que del día que él comiera, ciertamente morirían. Y por eso dice la mujer: no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Ahora, Dios le había dicho que no se podía tocar. No, pero entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Se pudiera decir ahí que fue una exageración de parte de la mujer la respuesta? ¿Eh?
Exactamente. Yo creo más como dice doña Patricia, o sea, más que una exageración, ¿verdad? Es que si te están diciendo, mira, ese árbol, si lo toca va a haber problemas, esa va a ser la desgracia. Entonces, a Dios le dio esa instrucción a quién fue, a Adán. Entonces, pónganse en la mente, Dios crea el jardín, porque recuerden eso, en ese momento, cuando Dios crea el jardín, todavía Eva no había sido creada. Entonces Dios pone el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida y las demás cosas. Entonces imagínense a Adán explicándole a Eva, mira, aquí están los animales, aquí están los pajaritos, aquí están los árboles, aquí está esto. Ahora, ese árbol que está ahí, Dios dijo que del día que le coman, ciertamente morirán. Así que mira, ni lo toques. O sea, posiblemente ese es el énfasis, ¿verdad? O sea, como, no te cerca de ahí. Pero nosotros sabemos, hermanos, cómo Satanás ahí, ¿verdad? Con su astucia, dice, no morirán ciertamente, sino que Dios sabe que del día que de él coman, se les abrirán los ojos y sabrán la diferencia entre el bien y del mal. El texto nos dice por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán, pero posiblemente, definitivamente era más susceptible de caer. El mismo hecho de que ella no había recibido la orden directa de Dios, sino que la recibió a través de Adán, eso pudo haber influido. Entonces vemos en ese sentido cómo la serpiente, Satanás a través de la serpiente, miente a la mujer y la estimula a comer del fruto prohibido. Dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable para los ojos, era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Esa es la tentación, hermanos. Así que uno cae. Dice la Biblia, tomó de su fruto y comió. Y dice que también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Versículo 7, perdón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos la caída la entrada del pecado en el mundo. ¿Qué sucede como consecuencia de eso? Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. Bueno, como consecuencia de la caída, la misma produjo efectos. Lo primero fue que sus naturalezas quedaron ¿qué? Corrompidas. Y esto se vio reflejado en el sentido de la vergüenza que sintieron entre ellos mismos y la vergüenza que sintieron para con Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y ellos tuvieron vergüenza el uno del otro. Recuerden que en ese momento, hermano, ¿cuántas personas había en el mundo? 2, eran Adán y Eva. ¿Y qué eran ellos? Esposos. Pero el pecado trajo vergüenza entre ellos. Pero dice el versículo 8 que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. O sea, también tuvieron vergüenza de la presencia de Dios. O sea, que eso trajo ese primer punto. Su naturaleza fueron corrompidas por el pecado. Y muy relacionado con lo anterior, se produjo una muerte espiritual, es decir, una separación. Capítulo 3, capítulo 2, versículo 16, Dios había dicho, el día que de él coma, ciertamente morirán. Y ahí se produjo en ese momento una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hubo una separación. ¿Cómo vivía el hombre antes de eso? Vivía en plena comunión con Dios. Pero ahora cuando oyó la voz de Dios, ¿qué hizo? Se escondió. O sea que el pecado trajo separación entre el hombre y Dios. Pero también trajo eventualmente la muerte física. En la Génesis 3:19, cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que ahí estaba diciendo también, tú vas a volver otra vez al polvo de la tierra. O sea que se produciría la muerte física. Y también, fruto de esa nueva corrupción, ellos no reconocieron sus responsabilidades. ¿Qué pasa cuando el pecado entra en uno? Una de las cosas que sucede es que uno no reconoce su pecado. Cuando Dios llamó al hombre, capítulo 3, versículo 10,
Dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le pregunta a Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la responsabilidad era de la mujer. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. O sea que hubo una transferencia con respecto a la responsabilidad de cada uno. Y ahí entonces, hermano, que vemos el origen, la entrada del pecado en el mundo. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia entonces? Como consecuencia eso trae maldiciones, pero también trae una promesa. O sea, la entrada del pecado en el mundo, o sea, con el pecado en el mundo, la realidad del pecado trae maldiciones, pero trae una promesa. Eso es lo que yo quiero que veamos ahora. ¿Cuál fue la maldición de la serpiente? Versículo 14. ¿Quién me lo lee? 14 y 15 de Génesis 3. Iris. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre las simientes y sus simientes. Él te irá en la cabeza, y tú lo herirás con el talón. Ok. Bueno, aquí vemos varias cosas. Aquí vemos como una maldición a la serpiente, que es algo representativo, ¿verdad? La maldición a Satanás. Pero vemos también aquí algo importante. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una maldición, pero ¿qué vemos también? Una promesa. ¿Cuál es la promesa que vemos aquí? ¿Cuál es la promesa? ¿Eh? ¿Cuál? Exacto, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Eso, los teólogos le llaman a eso el protoevangelio. Es como la primera declaración del evangelio que vemos en la Biblia, pero en miniatura. No un mandato, es una promesa, es algo que va a suceder. Algo que va a suceder. ¿Qué está diciendo ahí? Mira, de la simiente de la serpiente se va a levantar a alguien que va a hacer, que te va a agarrar por el talón. ¿Qué hace una serpiente? ¿Verdad? Te agarra, te muerde. Pero ¿qué va a hacer la persona? ¿Le va a dar dónde? Por la cabeza, entonces. Entonces, aquí, hermanos, se inicia lo que es la historia de la redención que va a través de toda la Biblia. ¿Tú ibas a decir algo, Carlos? Eso mismo. O sea, aquí es la historia de la redención. A partir de ahí, hermanos, y eso es importantísimo que ustedes tengan en cuenta a la hora de leer la Biblia, porque a veces uno puede estar leyendo la Biblia y hay gente que, usted sabe cómo la lee alguna gente, que la abren para saber qué es lo primero que se encuentran. Déjame ver qué el Señor me va a decir hoy. Entonces la abren y como pasó con alguien, la que la abrió y Judas fue y se ahorcó, fue lo primero que encontró. Y entonces, no, pero esto no puede ser así. Lo cierra, déjame ver, Dios tiene otra cosa que decirme. La cierra y vuelve y la abre. Veías tú lo mismo, es otro texto de la Biblia, y después la cierra y dice por última vez, lo que vas a hacer hazlo pronto. Entonces la Biblia uno no puede leerla de esa manera, la Biblia es una historia. ¿Y qué nosotros vemos en Génesis? La historia de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? La simiente de la serpiente representaría, a partir de ahí, a todos aquellos, hermanos, que pertenecen al mundo caído y que adversan al Señor. Por eso que en Juan 8:44, miren, eso es Génesis. ¿Y qué dice Juan 8:44? Cristo le dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. O sea, ¿qué es simiente? La simiente es la descendencia. O sea,
yo soy simiente de mi papá. O sea, yo soy descendiente de mi papá y de mi abuelo y de mis abuelos. Entonces, ¿qué está diciendo el texto ahí? Que hay una simiente de la serpiente, espiritualmente hablando, y Cristo le dice a los fariseos, ustedes son de la simiente de la serpiente. Entonces dice, pero también está la simiente de la mujer. Y a lo largo de toda la Biblia, entonces uno ve esa tensión. ¿Dónde uno comienza a ver esa tensión después de esa promesa, después de eso que dice ahí? ¿Dónde se comienza a ver? Cuando uno sigue leyendo. En Caín y Abel, ahí vemos, ¿qué pasa? ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos ahí cómo la simiente de la serpiente se ensaña y contra la simiente de la mujer y vemos que mata a Abel. Pero ¿qué pasa? ¿Significa eso que tuvo éxito al final y ya se acabó la simiente? No, porque Dios entonces levanta a un sustituto de Abel y levanta a Set. Y a la luz de toda la Biblia, hermanos, uno ve esa tensión. Uno ve eso con los patriarcas, uno ve eso con Jacob, uno ve eso con José, uno ve eso con Moisés en comparación con los egipcios, uno ve eso con David y Goliat. O sea, uno ve a través de toda la Biblia la tensión que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, claro, eso se va intensificando en el tiempo hasta que llega a su clímax en la persona de Cristo. O sea, que es una promesa que se comienza a cumplir inmediatamente, pero que va en ascendencia hasta la simiente, hasta Cristo. Pero todavía tiene efectos al día de hoy, porque ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos de la simiente de la mujer, en el sentido de que somos hijos de Dios. Entonces, por eso es que también esa promesa se cumple al día de hoy también. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. O sea que eso es muy importante tomar eso en cuenta. Al final, ¿qué aprendemos de eso? Que Cristo es la cabeza que heriría en el talón, que aunque sería herido en el talón, perdón, cuando Cristo fue crucificado, Él aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego vemos, hermanos, cómo en la Biblia se habla de la maldición, tanto a la mujer como al hombre. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O sea que no hay que probar, ¿verdad? A las madres de aquí, no hay que probarle, ¿verdad?, de que esa promesa se cumple, lo de los dolores del embarazo. Y dice el texto, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Un texto que a veces ha causado ciertas diferentes opiniones entre los comentaristas, pero posiblemente, hermanos, el concepto aquí se habla de esa necesidad de la mujer que tiene de atención, de aprecio hacia alguien, hacia un marido que por causa de la maldición actuaría de ella de forma poco amable y de forma autoritativa. Como dice un autor, la consecuencia en la mujer está directamente relacionada en su papel de madre y esposa. El desarrollo y realización en la maternidad será con dolor y sufrimiento. Como mujer tendrá deseo hacia un marido, quien ejercerá control sobre ella. Eso estaba aquí en la página 2 de su bosquejo, por cierto. Y luego, hermanos, tenemos la maldición en el hombre. La maldición en el hombre. Algo, perdón, importante, hermanos. Esa es la maldición que vemos hacia la mujer. Pero ¿a qué estamos llamados nosotros como creyentes? A decir, bueno, esa es la maldición, vamos a vivir así. No, el Evangelio nos llama a cambiar ese cuadro desequilibrado. Y por eso, hermanos, es que como iglesia, ¿qué estamos llamados como iglesia? A sanar esas heridas, a corregir esas distorsiones y a enseñar cuál es el modelo correcto. No lo que se ve en el mundo, que es ese cuadro distorsionado del matrimonio y de la familia, sino a enseñar cuál es el plan original de Dios y a procurar vivir en ese plan original, en esa sumisión voluntaria en el caso de la mujer y ese liderazgo sabio en el caso del hombre, para que en ese contexto de un trabajo en equipo ambos sepan
usar sus roles para la gloria de Dios. Y luego tenemos la maldición en el hombre, la maldición en el hombre. El texto, versículo 17 al 19. ¿Quién lo puede leer? Versículo 17 al 19. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que vemos aquí que en el caso del hombre, la maldición está relacionada con el tema laboral. El trabajo que en un principio se supone que era algo placentero, se convertiría en una pesada carga a causa de la maldición. Como dice Antonio Joquima, esto no quiere decir, claro está, que el trabajo como tal ahora será maldito. Quiere decir, yo sabía que el trabajo es una maldición. No, mi hermano, el trabajo no es una maldición. El trabajo en sí mismo, de hecho, es una bendición, como se puede ver en el hecho de que Dios puso a trabajar al hombre ¿cuándo? En el huerto del Edén. Pero por causa de la caída del trabajo se volverá ahora difícil y fatigoso. Difícil y fatigoso. Al final, como dice Calvino, todo el orden de la naturaleza resultó trastornado por el pecado. Y eso nos lleva luego al tema de la salida del hombre del huerto del Edén luego de la caída. Dice que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y entonces dijo: aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar del árbol de la vida para que coma y viva para siempre. O sea, en el estado actual, el hombre no podía tomar, que había pecado, no podía tomar de ese árbol de la vida, y por eso el Señor lo echa del huerto del Edén, donde Dios lo había puesto para que labrara la tierra. Y dice que expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dice el texto que el hombre es como uno de nosotros, en el sentido del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, hermanos, yo le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Era la intención de Dios que el hombre no conociera la diferencia entre el bien y el mal? Pues dice el texto que dice, ahora el hombre es como nosotros que sabe la diferencia del bien y del mal. O sea, el propósito de Dios era que uno no supiera la diferencia entre el bien y el mal. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo así? O sea, el Adán no iba a saber lo que era bueno ni lo que era malo. Desde luego que sí. De hecho, sabía que era malo comer del árbol. O sea, que había una diferencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Hermanos, muy posiblemente la diferencia es que no es lo mismo conocer la diferencia del bien y del mal por la instrucción divina que por experiencia. ¿Verdad que sí? No es lo mismo. Dios había dicho en su palabra la diferencia, pero no haciendo lo malo, sino haciendo lo bueno, evitando hacer lo que Él dice que está mal. En otras palabras, es por el conocimiento teórico. Yo no tengo que saber, déjame ver si envenena esto, déjame probarlo. No. Yo tengo que investigar de qué está hecho. Y yo, ok, no, esto envenena. Pero yo no tengo que ser drogadicto para saber que la droga me hace daño, ¿verdad? Es mejor saberlo por conocimiento que por experiencia. Ahora, el hombre por experiencia supo la diferencia. Y eso le trajo miseria y le trajo separación de Dios. Y por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Y para que dice no tomaran del árbol de la vida. ¿Dónde vuelve a aparecer el árbol de la vida? A ver, ¿quién sabe? O ya, a partir de ahí desaparece. En Apocalipsis, capítulo 22. O sea que en Génesis, capítulo 2, se habla del árbol de la vida y luego aparece Apocalipsis. Ustedes ven, hermano, la unidad de la Biblia, qué hermosa es. A pesar de que fue escrita en 1500 años por Juan Carlos Doctor, es el mismo autor divino. El árbol de la vida. Es como diciendo, eso que en Adán se destruyó, en Cristo se recompuso. ¿Y qué va a pasar en la Nueva Jerusalén? Que estará el árbol de la vida. Ahora, hermanos, esos son figuras también. Hay que tomar en cuenta el caso figurado. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál era el problema del árbol, el punto del árbol de la vida en Génesis? Que si el hombre comía del árbol, ¿viviría para qué? Para siempre.
¿Y el árbol de la vida va hasta dónde? En la Nueva Jerusalén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la Nueva Jerusalén vamos, ¿qué? A tener que comer para vivir para siempre, como una película que hay, que tú tienes que... No, es que vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir para siempre sin el problema del pecado en el mundo. O sea, que hermano, eso en cuanto al origen del pecado. Yo quiero que veamos ahora en segundo lugar la transmisión del pecado. La transmisión del pecado. Hermanos, por causa del pecado del hombre, el pecado se transmitió a la raza humana. Y yo lo he dividido en dos partes. Y es, primero, por causa del pecado, nosotros heredamos la culpa y heredamos la naturaleza. Por causa de la caída de Adán, heredamos la culpa del pecado. Hermanos, esto es un punto importante y yo quiero que ustedes presten atención aquí. Presten atención porque esto es crítico para poder tener un entendimiento teológico que no tenga distorsiones, un entendimiento de la Escritura y de nosotros mismos. La Biblia enseña, hermanos, que cuando Adán cayó en pecado, como él actuaba en ese momento como cabeza y representante de la raza humana, todos nos hicimos culpables en ese momento. Sí, pastor, nos hicimos culpables porque pecamos. Sí, somos culpables porque pecamos, pero no eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿todos qué? Mueren, en Cristo todos serán vivificados. Romanos capítulo 5. Y este es un texto, hermano, crítico. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Alguien decía que un buen teólogo tiene la habilidad de que cuando abre su Biblia, que se abre en Romanos capítulo 5. Es un chiste, ¿verdad? Pero es como diciendo lo central que es el pasaje para entender este tema. ¿Qué dice Romanos 5, 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Algunos dirán, así tú ves, porque todos pecaron. Hermanos, la idea es, y eso es lo que yo quiero demostrar aquí, porque todos pecaron en Adán. Mire el versículo 15. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, ¿verdad? Versículo 15. Versículo 16, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. ¿De cuánta? De una, resultando que en condenación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó ¿la muerte de quién? De todos. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión, oigan esto, por una transgresión resultó la condenación ¿de quién? De todos los hombres. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno, de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. O sea, por la transgresión de Adán, todos fuimos culpables. Por eso dice Gruden, el teólogo, la conclusión de estos versículos es que todos los miembros de la raza humana estuvieron representados en Adán en el momento de la prueba en el huerto del Edén. Como representante nuestro, Adán pecó y Dios nos consideró culpables en Adán. Dios determinó que la culpa de Adán era nuestra también, y puesto que Dios es el juez supremo del universo, y puesto que sus pensamientos son siempre verdad, la culpa de Adán es nuestra, y Dios correctamente nos imputó la culpa de Adán. A mí me pasa a veces, hermano, los otros días me pasó que yo veo el bosquejo y empiezo a dar la clase del bosquejo y se me olvida la nota. Entonces, me doy cuenta que muchas cosas las digo de la cabeza así, sin darme cuenta, pero ahora ni sé dónde estoy. Aunque me dijo un hermano, don Rafael Monetina me dijo los otros días, pero tú das mejor la clase con el bosquejo que con la nota. Bueno. Ahora, hermano, ¿qué significa eso? Que en Adán, la muerte de Adán afectó, hemos dicho ya, a toda la raza humana. O sea, aquí hay lo que se llama un principio de solidaridad.
Ustedes recuerdan, hermanos, el argumento que usa el autor de los Hebreos cuando dice que Melquisedec era mayor que Leví. Y es un texto en Hebreos capítulo 7. O sea, el autor de los Hebreos está diciendo, ¿quién es superior? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec es un personaje extraño que sale en un momento dado en Génesis. Dice que Abraham fue y le dio diezmos y que era un sacerdote. Entonces el autor de los Hebreos quiere demostrar que Melquisedec era superior, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví. Todo para demostrar que Cristo es superior a los sacerdotes, porque Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Leví. ¿Y cómo yo sé que Melquisedec era mayor que Leví? Porque dice la Biblia que cuando Abraham recuperó los bienes y las provisiones que se habían robado, se apareció Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham tomó y dio diezmos de lo que tenía y lo entregó a Melquisedec. ¿Y quién entrega diezmos? ¿El mayor al menor o el menor al mayor? El menor al mayor. Entonces, Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. O sea que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Y quién era Leví? Leví iba a ser nieto de Abraham. O sea, miren la conexión. Y entonces dice el texto, en ese sentido, como quien dice, hasta Leví dio los diezmos porque estaba en los lomos de Abraham. Wow, un razonamiento interesante. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Melquisedec es mayor que Leví. Con Leví vino el sacerdocio de los levitas, pero Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, por lo tanto Jesucristo es superior a todos los sacerdotes. Entonces, ese principio de solidaridad se aplica a lo que sucedió con Adán. En Adán todos mueren, todos fuimos culpables, como ya leímos en algunos pasajes. Cualquiera puede pensar, wow, pero eso puede parecer como injusto, ¿no? ¿Cómo es posible que eso sea así? Miren, hermanos, 3 cosas con respecto a este tema y están ahí en sus hojas. La página 4. ¿La página 4? Sí, la página 4. Si esto es lo que enseña la Biblia, ¿cuál es nuestro deber, hermano? Creerlo, aunque a veces no lo entendamos del todo. Hermanos, en la mente de Dios y en los planes de Dios hay cosas difíciles de entender. Ahora, hermano, esto es lo que enseña la Biblia. Mire, hermano, los textos que yo le leí, lo que usted entendió cuando lo leyó, eso es. O sea que lo que dice ahí es lo que es. Sí, lo que dice ahí es lo que es. Porque la Biblia normalmente lo que parece que dice es lo que dice. A menos que esté mal traducido, ¿verdad? Pero lo que parece que dice normalmente es lo que dice. Es como con la elección, la predestinación. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Segundo lugar, y esto es importante aclarar, aunque es verdad que en Adán todos mueren, o sea, en Adán ya todos nacemos hijos de ira. ¿Ustedes sabían eso, hermano? O sea, usted nace hijo de ira ya. O sea, ay, pero mi bebecita, hijo de ira, necesita convertirse. Sin embargo, también es cierto que la Biblia dice que en el día del juicio, la razón por la que Dios condenará a los hombres no se menciona en los textos que se mencionan del día del juicio. No se menciona, te voy a mandar a la condenación por el pecado de Adán, sino por los pecados cometidos, por tus obras pecaminosas. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 9, Colosenses capítulo 3, versículo 25. Por ejemplo, dice Colosenses 3, 25, porque el que procede con justicia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, versículo 5, perdón, pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno, ¿conforme a qué? A sus obras. Entonces dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, vendrá ira e indignación, habrá tribulación y angustia. O sea, la Biblia es constante con respecto a que el juicio final va a ser un juicio de obras.
Cuando decimos juicio de obra, que queremos decir es que si tú no estás en Cristo, tú vas a ser condenado por tus malas obras. O sea que aunque somos culpables en Adán, en el día del juicio vemos que Dios condena por tus obras. Y finalmente, importante, si nosotros tenemos problemas en aceptar en el hecho de que Adán nos represente, tampoco deberíamos aceptar que Cristo nos represente. Porque así como Adán nos representa y en el pecado de Adán todos somos culpables, en el acto de Cristo todos fuimos hechos justos. O sea, por lo que hizo Cristo, nosotros somos salvos. Adán, como dice Gruden, nuestro primer representante pecó y Dios nos contó como culpables. Pero Cristo, representante de todos los que creen en Él, obedeció perfectamente a Dios y Dios nos contó como justos. Esta es la manera en que Dios estableció que actuara la raza humana. Dios considera a la raza humana como un todo orgánico, una unidad representada por Adán como su cabeza. Y Dios también considera a la nueva raza de creyentes, a los que han sido redimidos por Cristo, como un todo orgánico, con Cristo como representante y cabeza de su pueblo. O sea que aquí hay solidaridad como quiera. En Adán, todos mueren. En Cristo, todos somos vivificados. Todos los que confiamos, creemos en Jesucristo. O sea que, ¿se entendió, hermanos, ese punto? Yo espero que sí, hermanos. Hermanos, esto hay que entenderlo bien, porque cuando no se entiende bien, crea distorsiones y crea distorsiones que pueden llevar hasta a cosas como salvación por obras, cosas como esa. ¿Okay? Finalmente, hermanos, más brevemente, por causa de la caída de Adán, no solamente heredamos la culpa, sino que también heredamos la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. O sea que no es que somos pecadores porque cometemos pecado. Es que pecamos porque somos pecadores. O sea, primero nosotros nacimos pecadores y por eso pecamos. ¿Y qué implica eso, hermanos? Ustedes tienen ahí lo tienen ahí en sus hojas. Que sin la gracia de Dios, el hombre está totalmente incapacitado de hacer cualquier bien espiritual que sea agradable a Dios. Génesis 8:21, ¿qué dice? Si alguien puede buscar Génesis 8:21 y leerlo, por favor. ¿Qué dice Génesis 8:21? Alejandro. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La inclinación del hombre, ¿cuál es? Es mala desde su juventud. Salmo 51:3 dice: yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo y también ahí dice ahí mismo más adelante: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. La idea es pecador me concibió mi madre. Salmo 58:3. Miren cómo dice Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. O sea, ¿desde cuándo la gente está desviada? Desde que está en la barriga. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y eso es importante, hermano, porque eso nos debe llevar a ver a nuestros hijos como nuestro principal foco de evangelismo. O sea, es que desde que nacen, yo tengo que evangelizarlos. Yo tengo que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Romanos 3:10 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Segundo lugar, relacionado a lo anterior, es que solo por la gracia salvífica de Dios el hombre puede recibir vida espiritual y cumplir con su deber de arrepentirse y creer. O sea que el hombre necesita arrepentirse y creer, pero Dios tiene que obrar a su favor. Y ustedes tienen ahí los textos, yo no los voy a buscar por falta de tiempo, pero me gusta Hechos 11:18, por lo menos vamos a leer ese texto, Hechos 11:18. Cuando le dan el reporte a los discípulos de la conversión de Cornelio, dice que los judíos oyeron el reporte de Pedro y dice: al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles
ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Dios. Y finalmente, hermanos, ya para concluir, solo por medio de la gracia común de Dios el hombre puede hacer cosas relativamente buenas. O sea, si el hombre es tan pecador, ¿cómo es que hay, o sea, dentro de los hombres pecadores, no creyentes, sin embargo, hay hombres que son relativamente buenos, hacen buenas obras? ¿Por qué, hermanos? Por la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? Hermanos, es ese instrumento en el cual Dios limita la maldad, la restringe. ¿Y cómo la restringe? Muchas veces con la conciencia que tiene el pecador. En ese sentido, el hombre no hace todo lo que se le ocurre, ¿verdad? Todo lo que piensa, porque su conciencia le dice que está mal. El temor al castigo, pues sabe lo que le va a pasar si hace lo malo. O sea que Dios pone en ese sentido para que el hombre no sea todo lo malo que pudiera ser. Bien, hermanos, con esto concluimos esta clase de la doctrina del pecado. Como ustedes pueden ver, tiene sus temas polémicos, pero hermanos, la escritura es clara y es importante que ustedes, hermanos, como Iglesia Bíblica Sola Gracia, tengan un entendimiento claro con respecto a este tema. ¿Por qué la gente peca? Hermanos, se hacen muchas explicaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas, pero ninguna, hermanos, satisface ni da el clavo. La respuesta bíblica es que Dios hizo a Adán perfecto, pero éste escogió el mal. Eva fue engañada y Adán tuvo mayor responsabilidad porque simplemente dice el texto que tomó del árbol y como cabeza de la raza humana, entonces toda la raza quedó en pecado y nosotros como hijos de Adán nacemos pecadores y por eso pecamos. Pero Dios usa la gracia común para restringir la maldad en el mundo y usa la gracia especial para que el hombre no sea más esclavo del pecado, sino que viva para la gloria y honra de nuestro Señor.